¿Qué habéis sentido al ver que la diapositiva iba tan rápido? Esta misma sensación han tenido los sujetos que han realizado nuestro experimento. Este trabajo ha sido realizado en base al paradigma total y parcial que planteó Sperling en 1960. Nuestra investigación ha sido realizada por María Cueto, Cristina Moreno, Alba Ruiz, Lucía Ruiz, Aida Sánchez y Fernanda Solá. Entre los años 50 y 60, el estudio de la percepción visual fue un aspecto relevante a estudiar centrándose en la naturaleza y propiedades de la memoria icónica. Neisser denominó memoria icónica al almacén, en este caso de la visión, donde se registra la información sensorial a muy corto plazo. Así, a la memoria icónica llega la información a través de la visión. Sperling comprobó que las personas podían observar más de lo que recordaban tras una breve exposición visual. Tras la realización del informe total, Sperling afirmó que esto se debía a la escasa emisión del conjunto de letras. Esto le llevó más tarde a realizar el informe parcial. Sperling ahora indicaba a los sujetos que solo tenían que recordar una fila de la exposición del conjunto de ítems que se presentaba a partir de la emisión de un tono con diferentes frecuencias, presentados después de este conjunto. Sperling demostró que los sujetos realizaban esta tarea casi perfecta a diferencia del informe total, donde la información a recordar se desvanecía rápidamente. Ante estos dos paradigmas, Sperling llegó a diferentes conclusiones. En primer lugar, la memoria sensorial alarga la vida de los estímulos. Toda la información queda disponible durante más tiempo del que dura el estímulo físico. En segundo lugar, la información visual se mantiene en la memoria sensorial durante 500 milisegundos. Tras este tiempo, la información decae. Y en tercer lugar, la superioridad del informe parcial pone de evidencia la intervención de dos sistemas distintos de memoria. Uno de gran capacidad y corta duración, que es la memoria sensorial, y otro de capacidad limitada y de mayor duración, que es la memoria a corto plazo. En cuanto a la metodología de la investigación, podemos plantear las siguientes hipótesis. La primera hipótesis sería que la retención de letras será mayor en el informe parcial que total. Y la segunda hipótesis será que la retención de letras en el informe parcial será mayor cuando la emisión del tono sea antes de la presentación de las letras que cuando el tono se emite después. Con el fin de comprobar dichas hipótesis, creamos tres grupos. El grupo 1 hacía referencia al informe total, donde el sujeto debía informar de todas las letras presentadas, es decir, las 9 letras. El grupo 2 es el informe parcial, en el cual el sujeto debía informar solo de una de las filas en función del tono presentado, ya sea bajo, medio o alto. Este tono se emitió antes que las letras. El grupo 3 hace referencia al informe parcial en el cual el sujeto debía informar solo de una de las filas en función del tono presentado, bajo, medio o alto. El tono se emitió después que las letras. En cada subgrupo contamos con 20 personas y con un total de 60 personas. El tiempo de exposición de las letras será de 500 milisegundos en todos los grupos. Las letras que se les presentarán a los sujetos variarán de un grupo a otro, así como también de ensayo a ensayo. Se les presentará siempre 9 letras, en formato 3x3, como hemos podido observar anteriormente. Disponíamos de 3 vídeos, uno para cada grupo. En el primer vídeo, el del informe total, se presentaron 9 letras en formato 3x3 durante 500 milisegundos y el sujeto tenía que decir cuántas letras recordaba de todo el conjunto, ya que debía recordar las 9. En el segundo vídeo, el del informe parcial antes, se emitió el tono alto, medio, bajo e inmediatamente después las 9 letras, en formato 3x3. Sin embargo, el sujeto solo tenía que fijarse en la fila de letras asociada al tono emitido, teniendo que recordar, por lo tanto, solo 3 de las 9. En el tercer vídeo, el del informe parcial después, se presentaron las 9 letras en formato 3x3 e inmediatamente después se emitió el tono alto, medio o bajo. Al igual que en el anterior, el sujeto solo ha de fijarse en la fila de letras asociada al tono emitido, teniendo que recordar, por tanto, solo 3 de las 9. En todos los vídeos había un periodo de prueba para practicar y además en el segundo y tercer vídeo, el del paradigma de informe parcial, se emitía previamente el sonido correspondiente a cada tono para asociarlo posteriormente con la frecuencia alta, media o baja. En función del tono que se emitía, el sujeto tenía que recordar las letras de una de las filas presentadas. El tono alto nos indica la fila superior, el tono medio nos indica la fila media y el tono bajo se refiere a la fila inferior. En referencia a los resultados, es importante destacar que estos se han obtenido en base a 1. De este modo, una media de 1 supone un perfecto desempeño en la prueba. Esto se ha conseguido al calcular la media de aciertos de cada persona en base al total de letras. El informe total, dado que se pedían todas las letras, es decir, 9,
se dividió el número de letras acertadas entre 54, que es la multiplicación de 9 letras por 6 ensayos. En el informe parcial, ya que se pedían tan solo 3 letras, se dividió el número de aciertos entre 18, que es la multiplicación de 3 letras por 6 ensayos. Esto se ha realizado así con el fin de comparar las medias del informe total y parcial eficazmente. En relación con las letras acertadas en cada uno de los 3 grupos, podemos destacar que el primer grupo, en el cual se llevó a cabo el paradigma total, acertó una media de 0,4 letras. En el segundo, en el cual se llevó a cabo el paradigma parcial emitiendo el sonido antes, se acertó una media de 0,81 letras. Y por último, en el tercer grupo se llevó a cabo el paradigma parcial después, con una media de 0,38 letras acertadas. Realizando una comparación entre hombres y mujeres, podemos destacar que en el paradigma total, las mujeres acertaron una media de 0,37 letras, frente a los hombres que acertaron 0,43 letras. En el paradigma parcial antes, las mujeres acertaron una media de 0,78 letras y 0,84 letras los hombres. En el paradigma parcial después, las mujeres acertaron una media de 0,39 letras y los hombres una media de 0,38 letras. En relación con la primera hipótesis, podemos concluir que se cumple, ya que, según nuestros resultados, la media de letras recordadas es superior en el informe parcial que total. Esto podría explicarse por el simple hecho de que no es igual recordar 3 letras que 9 letras en tan poco tiempo. Sin embargo, es importante destacar que si separamos el informe parcial antes y después de la emisión del tono, no se cumpliría nuestra hipótesis, pues el recuerdo de letras en el informe parcial después es menor que el recuerdo de letras en el informe total. En cuanto a la segunda hipótesis, podemos afirmar que se cumple, dado que en base a los resultados obtenidos, la media de letras recordadas es significativamente superior en el informe parcial antes que en el informe parcial después. Esto podría explicarse por el hecho de que presentar el tono antes de las letras a recordar permite recuperar un mayor número, pues los sujetos saben en qué fila han de fijarse. Finalmente, a pesar de no haberlo planteado como hipótesis, nos ha resultado curioso comparar las diferencias en los informes en función del género. Los hombres han recordado mayor número de letras en todos los ensayos. El hecho de que no se cumpla la primera hipótesis en relación con las letras recordadas entre el informe total y el informe parcial después puede deberse a diferentes motivos. En primer lugar, el número de sujetos es reducido, dado que la investigación fue realizada por un total de 60 sujetos y además la diferencia es mínima, 0,4 en el informe total y 0,38 en el informe parcial después. En segundo lugar, un elevado porcentaje de los sujetos es mayor de 45 años, lo cual podría ser una limitación para el recuerdo de letras. En cuanto a las diferencias de género encontradas a la hora de recordar un mayor número de letras, sería interesante investigar más sobre esta cuestión. Además, no hemos considerado la posición de las letras a la hora de recordar estas, dado que en tan poco tiempo consideramos que es más relevante el número de letras recordadas que la posición de las mismas. No obstante, en estudios futuros podría tenerse en cuenta esta variable e investigar más sobre ello. Asimismo, nos resulta interesante que todos los sujetos que realizaron el informe parcial expresaron que en el último ensayo el tiempo de presentación de las letras fue menor al del resto de los ensayos. Ante esto, podemos determinar que el hecho de tener varios ensayos previos hizo que las personas estuvieran más cansadas y, por lo tanto, menos atentas en el último ensayo, siendo una posible razón para que percibieran el último ensayo como más rápido. Finalmente, no podemos afirmar que exista un patrón común para todas las personas a la hora de recordar las letras, ya que tras analizar los resultados, cada persona tiene diferentes estrategias para recordarlas. En cuanto a las implicaciones prácticas o posibles direcciones futuras para las próximas investigaciones, las técnicas de recuerdo de informes parciales pueden proporcionar una medida más precisa de la conciencia de la situación momentánea de las personas que las técnicas de informes totales. Entre las posibles aplicaciones de esta investigación se encuentran las medidas basadas en simuladores de la capacidad de conciencia de la situación, que pueden formar parte de baterías de pruebas para seleccionar a las personas para tareas en tiempo real, por ejemplo, en una batería de licencias de conducir, y para identificar a las personas que necesitan formación adicional. Y por último, en la bibliografía podemos encontrar estos 5 artículos. Muchas gracias por vuestra atención.